de resumen de lo que vimos ayer. Juan indicó un cambio importante en el ministerio del Señor. Los evangelios sinópticos proporcionan información sobre los acontecimientos en un periodo de 6 o 7 meses entre los capítulos 6 y 7 de Juan, desde la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos. Era un cambio, y vemos que en Juan 7 ya no se enfocaba tanto en el ministerio en Galilea. Por lo menos los 3 cambios marcan una transición en el ministerio de Jesús. Y vamos a ver los 3 cambios. Jesús dejó de presentarse públicamente como el Mesías. El ministerio de Jesús se hizo principalmente privado. Era un ministerio íntimo. La instrucción de Jesús empezó a centrarse principalmente en los 12. Empezó a centrarse principalmente en los 12. Y ahora vamos a ver 4 eventos importantes ocurrieron durante la vida de Cristo en este momento. Su popularidad decayó drásticamente a causa de su enseñanza clara de la verdad. Si quieres hacer popular, enseña la mentira o enseña la verdad un poco generalmente para que los que tengan diferentes enseñanzas o diferentes entendimientos, todas la pueden aceptar. Pero Cristo no lo hizo así. Cristo lo hizo muy claro que Él era el pan de vida, que Él daba vida eterna, que habrías de comer de su carne y tomar de su sangre. Y ellos lo podían entender, que deberías de poner tu fe en Él, que Él era el prometido Mesías. Y es difícil, hermanos, enseñar de esa manera sabiendo que alguien no está de acuerdo. Quizás una persona que ya sabes que tiene otra enseñanza y puedes enseñarlo como dije, generalmente, pero no es verdad. Y vas a ser muy popular. Muchos de sus alumnos o discípulos lo abandonaron debido a los retos presentados por los líderes religiosos a su enseñanza de la verdad. Y eso lo vimos ayer. Es la segunda. La tercera. Juan continuó señalando que uno de los 12 era un incrédulo que eventualmente traicionaría a Jesús con sus enemigos. Judas nunca fue creyente, nunca creyó, nunca puso su fe en Cristo. Los líderes religiosos judíos constantemente buscaron una oportunidad para matarlo. Y es interesante, si quieres hacer un estudio en el libro de Juan, de contar cuántas veces lo querían matar. No me acuerdo exactamente cuántas eran, pero eran como algunas 8 veces que lo querían matar. Una de esas veces a matarlo a piedradas, que como quien dice es una tortura antes de que sea muerto. Bueno, ese fue el resumen. Ahora seguimos con Marcos 7, 1 al 4. Los líderes religiosos vinieron de Jerusalén para buscar una manera de criticar al Señor. En este caso, acusando a sus discípulos de no observar el ritual minucioso del lavamiento de las manos antes de comer. Hermano, Marcos 7, 1 al 4. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Es interesante ver cómo Marco
que escribió a los romanos, tanto detalle que dio sobre lo que habían visto los fariseos. En comparación, si vemos a Mateo 15:1, nada más dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y nada más eso dice, porque los judíos ya sabían cuál era la tradición de los fariseos. Este versículo revela la razón principal por lo que los fariseos se enojaban con Jesús. Él no estaba de acuerdo con sus tradiciones, ni las promovía. El 5, hermano. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Eran tradiciones que ponían como ley. Y no captaban o no enseñaban la razón por la ley, que era: hay que presentarse ante Dios puros, hay que presentarse ante Dios limpios, y no lo podemos hacer por nuestros propios esfuerzos, sino por Cristo nos presentamos limpios. Pero ellos lo tomaban esa ley y la cambiaban y le ponían tradiciones sobre esa ley, como lavándose las manos todo el tiempo antes de comer y cosas así. Jesús citó a Isaías 29:13 para indicar que por afuera los fariseos profesaban devoción, pero por dentro eran corruptos. 6 y 7, hermano. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les decía: hipócritas, en vano lo honraran. Así es que cuando ellos pensaban de ser limpios antes de comer, no estaban pensando en Cristo. No estaban pensando de que así como yo debo de estar limpio, así es como yo me debo acercar a Dios. Lo estaban pensando de que a ver qué norma podemos ver para ponérselas como algo pesado sobre los judíos. Jesús entonces atacó directamente a los fariseos, acusándolos de abandonar los mandamientos de Dios para favorecer a sus tradiciones hechas por los hombres. El 8, hermano. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y pasa también en la iglesia de hoy, donde otras cosas toman en vez de la palabra de Dios, se enfocan en otras cosas. Un pastor que tiene una iglesia en Duluth dice que una de las hermanas creyentes ahí iba a su iglesia y ella reconoció que yo puedo ir a mi iglesia y puedo ir sin Biblia. Y lo probó una vez y fue a su iglesia y nunca necesitó su Biblia. Pero ella estaba caminando ahí en un lugar y vio una iglesia donde todos estaban entrando con su Biblia. Y dijo: este domingo voy a ir a esa iglesia y voy a llevar mi Biblia. Y claramente tenía que tener su Biblia, porque de ahí estaban estudiando de su Biblia. Y dice: esa hermana ya tiene 10 años aquí con nosotros en esta iglesia, porque es la palabra de Dios, no las leyes o otras cosas que sustituyan hoy en día. Jesús validó su acusación con un ejemplo de su práctica. ¿No vi el 10, hermano? Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Los líderes religiosos se absolvían de la responsabilidad de honrar a sus padres, afirmando que habían dedicado al Señor todo el dinero que ellos podían tener para ayudarles. La ley decía, o Dios quería que ellos honraran a sus padres, pero los fariseos pusieron otra regla que le dicen el corbán,
que no tenían que dar de su dinero, no tenían que darle de su dinero a sus padres para ayudarle a sus padres, sino ellos, los fariseos, los dejaban que ellos podían dedicar ese dinero al templo, y al tiempo que se mueren, entonces ese dinero, en vez de ir a sus padres, van al templo. Así es que no estaban honrando a sus padres. Si puede leer, hermano, el 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Les dice, es corbán, no es para ti, es para Dios, es para el más grande para ti. Pero Dios no necesitaba sus dineros. Dios quería que ellos honraran a sus padres, pero los fariseos voltearon esa ley y la usaron para sus beneficios, para ellos obtener el dinero. Jesús enfatizó su hipocresía e indicó que practicaban muchos actos similares que violaban la palabra de Dios. No nada más que ese ejemplo, si nada más ese ejemplo fue un ejemplo muy feo de cómo volteaban la palabra de Dios, pero habían hecho muchos. Hermanos, si puede leer de Marcos 7, 14 a 23. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Del 14 al 16 vimos que Jesús identificó la contaminación verdadera como los pensamientos que vienen del hombre caído, no de algo que se come. No se contaminan por lo que comen, así es que si no se limpian las manos y comen algo, esa no es la verdadera contaminación, esa no era lo que Cristo, que tuvieran ellos preocupados. Quería que estuvieran más, que entendieran que la contaminación viene por dentro del corazón, de sus pensamientos. Los discípulos expresaron su falta de comprensión y el Señor los reprendió muy, muy fuerte. La reprensión de Cristo a los discípulos fue dura. No entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, para que entiendan. Las palabras provienen del corazón, del pensamiento del hombre, y estas expresiones de su carne son las que lo contaminan. Hermano, Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo que pienses es lo que dices. Lo que sale del corazón es lo que va a salir de tu boca. Y Dios no quiere que se enfoquen en las cosas de afuera, en la comida, porque eso entra y sale. Sino quiere que se enfoque en las cosas de adentro, en el corazón, que hay que tener un corazón nuevo. Hay que ser nacido de nuevo. Y Dios puede dar esa nueva vida. Cristo puede dar esa vida. La aceptación de los gentiles en Tiro y Sidón.
Y la vamos a ver por Marcos 7. Si puede leer, hermano, 24 al 30. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y siro-de-Fenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. El Señor dejó a Israel donde fue rechazado y entró en el territorio gentil, a Tiro y a Sidón. El Señor no tenía la intención de tener un ministerio público en tierras gentiles. Dice: levántase de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Él no quiso que nadie supiese. La mujer cananea mostró respeto por Jesús a través de su actitud de oración. Se postró a sus pies. Sabía quién era Jesús, sabía que era el Rey, que era Dios. Con dignidad y respeto, esta mujer gentil le rogaba al Señor que echarse fuera de su hija al demonio. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Sabía que Cristo iba a poder hacer eso. Al llamar a Jesús hijo de David, esta mujer mostró cierto conocimiento del hermano. ¿Si puede leer Mateo 15, 22? Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Tenía conocimiento sobre las Escrituras. No estaba creyendo ciegamente que Cristo era el Mesías. Tenía la evidencia de las Escrituras, que todo lo que Cristo decía, todo lo que estaba pasando, Juan vino antes de él, todo aclaraba, o era claro para ella que Cristo era el hijo de David. Al principio el Señor ignoró a la mujer y sus discípulos se molestaron con ella. 15:23, hermano. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Las palabras de Jesús eran tanto para la mujer como para los discípulos. Jesús indicó que su viaje al territorio de los gentiles o los perrillos no significaba que había abandonado a su ministerio a Israel o los hijos. Así es que los gentiles eran los perrillos, y él estaba ahorita en el ministerio de los hijos, que era Israel. Y se deja primero que se sacien los hijos. Así es que todavía estaba con su ministerio en Israel y todavía no había comenzado tanto su ministerio con los gentiles. La respuesta de esta mujer reveló que ella tenía conocimiento del pacto abrámico y que entendía el lugar de los gentiles en ese pacto. ¿Sí puede leer, hermano, Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y en Gálatas 3:16 también vemos, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En Cristo todos podemos tener salvación, no nada más Israel. Vamos a ver vamos a hablar después, vamos a ver la palabra temor después. Si no vamos a ver todos los versículos, lo vamos a estudiar después, pero aquí hay... a ver si... El temor nada más es fracaso de confiar en Dios. Uno que no confía en Dios tiene temor. Es una instabilidad emocional. Estás poniendo tu fe en otras cosas, en cosas de este mundo, en ti mismo, quizás en otra persona. Es una actitud arrogante. No sabes lo que es la gracia, no sabes lo que Cristo ha hecho por ti. Es un rechazo. Vamos a leer Romanos 12, 2 al 3, hermano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga más alto concepto de Él, sabiendo lo que Cristo hizo, que uno no hizo nada más estaba parado ahí como vimos a Adán y Eva. ¿Sí ya lo apuntaron? Bueno, ese es el temor, y ahora vamos a ver el temor de Jehová, que lo hemos visto en la palabra de Dios. El temor de Jehová es estar enfocado en Cristo, es estabilidad emocional. Es orientación, autoridad, saber que Cristo es la autoridad. Es estar listo para servir. Que ahora vamos a cambiar de... A ver. Ahí, ¿verdad? ¿Más atrás? ¿Dos más atrás? Ah, el que sigue, ok. Ahí, ¿verdad? Ok, gracias. Mateo 15, 29, hermano, si lo puede leer. Pasó Jesús. Perdona, el 28. Sí. Entonces respondió Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Debe ser, no sé si el libro de ustedes dice Mateo 15, 29, pero debe ser el 28. Jesús reconoció la fe de la mujer y la comprensión de la verdad. Él respondió mediante la limpieza de su hijo. Aceptó que Cristo era el hijo de David, que era el prometido Mesías, que era el rey prometido.
creyó en él. En Marcos 7:30 vemos: a su regreso a casa, la mujer encontró a su hija sana, tal como Jesús lo había dicho. El demonio se le había ido. Encontramos las cosas como Dios las hizo. Hermanos, si puede leer Juan 10:28 al 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y esa es palabra de Cristo, eso es lo que dice Dios. Y van a ser las cosas exactamente como lo dijo Dios. Así como esa mujer encontró a su mujer sanada y fue con fe, ella sabía que su hija estaba sana. Así nosotros también tenemos esa aseguranza que lo que dijo Cristo, que estamos en Él, que tenemos vida eterna, lo vamos a encontrar así. Ahora vamos a ver la sanación de un sordomudo y lo vamos a ver por medio de Marcos 7, hermanos. Si puede leer Marcos 7, 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantó los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Era sordo y era mudo. Y Dios, por su gracia, le pudo dar algo a él para en qué pueda tener fe. Y lo vamos a ver eso. Con la sanación de la hija de la mujer de un demonio se reveló el paradero de Jesús. Y entonces se fue para Decápolis, de la Galilea. Se reveló el secreto de Jesús. Y entonces se fue para Decápolis, de Galilea. Decápolis, 10 pueblos. Debido a que el hombre era incapaz de hablar por sí mismo, la gente que lo llevó imploraba al Señor que lo sanara. Otro ejemplo bonito donde la gente lo lleva al Señor, que es lo mismo que hacemos nosotros a los que están enfermos, los que necesitan la vida nueva del Señor, los llevamos al Señor. Me gusta una historia que escuché de un misionero que era experto en los ojos, y fue un hombre de una tribu al misionero y porque tenía cataratas y lo alivió y se fue para su tribu y después, como algunos 2 meses después, venía el Señor con que había sido sanado con un mecate, y como 20 otras personas de su tribu ciegos agarrados del mecate, y él los llevaba así al misionero y dice: aquí están para que los sanes. Y nosotros hacemos lo mismo, hermanos. Nos sanó Cristo, nos dio una vida nueva, nos dio un nuevo corazón, y tenemos un mecate, y tenemos a los ciegos, los que están en oscuridades, en ese mecate, y los llevamos ahí de poquito a poquito. Pero nosotros no hacemos la sanación. Nosotros traemos a frente a Cristo y les decimos: ese hombre me sanó a mí, ese hombre te puede sanar a ti. Y siempre, y por la mayoría de veces, y han hecho estudio en esto, y ustedes pueden hacer estudio en esto, en los que ha sanado Cristo, ¿cuántas de ellas llegaron a Cristo solo? Cristo, aquí estoy, sáname. No, llegaron porque sabían quién era Cristo, por las Escrituras, o porque alguien los llevó a Cristo. No se sanaban ellos mismos. Ellos no estaban buscando a Cristo. Cristo estaba buscándolos a ellos.
Marcos describió vívidamente las acciones de Jesús y enfatizó sus palabras, sea abierto, que significa sea completamente abierto. Efata es la palabra. Y es la única vez en la Biblia que está esa palabra, efata, que sea completamente abierto. Así es que Dios sana de completo. Cristo lo sanó a un hombre de completo, no nada más que hable un poco mejor, pero sino de completo. Y vamos a ver las acciones otra vez, hermanos. Si puede leer 33 y 34. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Era sordo, era mudo, así es que Dios no le podía decir, como le dijo a la mujer, ve a tu casa, tu hija ya es sanada. Y en esa palabra de Cristo, la mujer podía tener la fe. Si Cristo lo dijo, entonces podía tener la fe. No era una fe ciegamente. No fue hasta que escuchó la palabra de Dios. Bueno, este hombre no podía escuchar la palabra de Dios, pero Dios como quiera le dio algo en que tener fe. ¿Qué le hizo? Le puso los dedos en la oreja y le tocó la lengua. Así es que no era una fe ciegamente. Él podía ver lo que estaba haciendo el Señor. Pudo tener fe de que Cristo, este Señor al que lo trajeron a Él, sí puede sanar. Y tuvo fe, creyó en eso y fue sanado. Y la palabra también, efata, abre de completo, puede haber sido fácilmente entendida nada más de ver a la boca del Señor, donde dice efata. El hombre fue sanado por completo, al igual que todos los que Jesús sanó. Y los que sigue sanando, somos completos en Cristo, no somos incompletos. Que nadie nunca les diga que no has nacido de nuevo porque no eres espiritual todavía. No te has caído en el espíritu, no has hablado en lenguas. O no has sentido algo. Jesús encargaba a la gente asombrada por la sanación a guardar silencio, pero no lo obedecieron. El mensaje en ese tiempo era para, quería hacer su ministerio. Él quería ser su ministerio y las señales tenían su razón. No quería que fuera reconocido como un mago, que nomás hace milagros o que nomás iba a sanar. Todas las sanaciones eran las sanaciones que el Padre quería que él hiciera, no las que las personas querían que él hiciera. Vamos a ver ahora la limitación de los 4,000 de Mateo 15, 32 al 39, hermano. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Una vez más Jesús alimentó a una multitud, pero esta vez eran gentiles. Así es que Cristo tenía compasión no nada más para Israel, sino para los gentiles. La salvación era para todos. Los discípulos fallaron en pensar por fuera de sus circunstancias, en reconocer el poder de Jesús para crear y proveer. Ya lo habían visto
alimentación a los 5,000 y ahora estaban preguntando otra vez. 7 y unos pocos pececillos que tenían. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Una vez más, solo tenían algunos panes y unos pocos peces para alimentar a la multitud. Era insuficiente lo que ellos tenían, lo que ellos proveían. Necesitaban lo que Cristo tenía. Jesús mostró a sus discípulos su habilidad de proveer para los gentiles, de la misma forma en que Él proveyó para los judíos. Y nos demuestra también cómo Él provee todo para nosotros. Es interesante que dice que dio gracias. 36, y tomando los 7 panes y los peces, lo primero que hizo es le dio gracias a su Padre. Jesús estaba entrenando a sus discípulos a darse cuenta que Dios también cuidaba de los gentiles. Y no vamos a leer todo de Hechos, pero si puede leer Hechos 11, 1 al 3 y 17 a 18 de ese mismo capítulo, hermano. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahora el 17 y 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Era para los gentiles también. Una vez más, el Señor alimentó a una multitud y luego se fue. Su ministerio no era quedarse. Su ministerio no era ser tomado ahí y ser rey. Aunque sí fue rey, pero no iba a tomar su reino hasta la segunda venida. Vamos a ver ahora el rechazo en Magdala. Si puede leer, hermano, 16 de Mateo, 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Los fariseos y los saduceos se unieron. ¿Para qué se unieron? Para matar a Jesús. Era la única razón en que sí estaban de acuerdo. Los saduceos no estaban de acuerdo en diferentes cosas que los fariseos. Ellos nomás respetaban la Torah, lo que había escrito Moisés. No creían en la resurrección. No creían en cosas espirituales como los milagros. Y no estaban de acuerdo con eso en cuanto a los fariseos. Pero en matar a Jesús, en eso sí estaban de acuerdo y se unieron los dos. El ministerio de enseñanza de Juan el Bautista debería de haberles mostrado que vivían en el tiempo de la visitación del Mesías. Eran lentos para entender. Jesús indicó que la única señal que dejaba a esa generación era la resurrección. Entonces Él
deliberadamente los dejó. Dice, la generación mala y adultera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días dentro del vientre del pez, así Jesús iba a tener 3 días dentro de la tierra. Vamos a Mateo 12:40, hermano. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra estará 3 días y 3 noches, igual que eso quiso decir con lo de Jonás. Por tener tanta prisa de partir, los discípulos se habían olvidado de traer pan. Y esta es la advertencia de Jesús a sus discípulos sobre la enseñanza de los fariseos. El 16:5, hermano. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Se habían olvidado. Tenían prisa y simplemente se habían olvidado de traer pan. Jesús usó esta falta de provisión como un momento de enseñanza para advertir a los discípulos acerca de la falsa enseñanza de los líderes religiosos. Habla de la levadura que representa todo lo malo. Hermano, el 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos no entendieron que el Señor se refería a lo espiritual, no a lo físico. El 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pensaba que era porque no se les había olvidado el pan. No estaban entendiendo a lo que se refería. Y vamos a ver. La reprensión del Señor fue severa, y que ellos habían sido testigos de 2 milagros que demostraron claramente que Él tenía el poder de proporcionar todo el pan físico necesario. Del 8 al 11. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Eran hombres de poca fe, y Dios los instruía con su palabra. Después de ser reprendidos por Cristo, los discípulos entendieron su advertencia, los peligros de la enseñanza de los falsos líderes religiosos. Ya después entendieron el 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la doctrina de los saduceos y los fariseos, que no habían creído que Cristo era el Mesías. Ahora, hermano, vamos a leer Marcos 8 del 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirándolo, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Cristo les dio en algo que pudieran tener fe, no era una fe ciegamente. Al sordo mudo, el sordo mudo pudo ver algo y en lo que vio pudo poner su fe. Este hombre no podía ver, así es que tenía que sentir, y al sentir podía, en lo sentir podía tener fe.
en lo que estaba haciendo Cristo. La traída de un ciego proveyó otra oportunidad para enseñar. Y usó saliva porque no podía ver. Jesús intencionalmente solo hizo una restauración parcial de la vista de este hombre para poder hacer un énfasis espiritual. Lo pudo haber sanado en completo, inmediatamente, pero Él lo hizo intencionalmente para dar una enseñanza, para enseñar. El 23, hermano, otra vez. El 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Así como el hombre solo podía ver lo suficiente como para reconocer a los hombres moverse, así mismo los discípulos podían ver solamente un poco de la verdad. Esa era la enseñanza. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. No miraba claramente, miraba nada más como árboles, como sombras casi. El Señor sanó al hombre por completo, enfatizando su necesidad de continuar creciendo en la comprensión espiritual de su enseñanza. Los discípulos no lo sabían todo, les faltaba fe a veces, no tenían en qué tener fe en ciertas cosas, ciertas situaciones. No, porque no lo habían entendido todavía, no lo habían escuchado todavía de la palabra, o si lo habían escuchado, no lo habían comprendido. El Señor instruyó al hombre de no decírselo a nadie, y al parecer el hombre obedeció. No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a ver ahora esta es una advertencia contra los falsos maestros. 2 Pedro 2:1 provee 3 áreas para evaluar el mensaje. Nieguen la persona y obra de Jesucristo, en versículo 1. ¿Sí lo puede leer, hermano? 2 de Pedro 2:1 al 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, vamos a pasar por ese. Advertencia contra los falsos maestros provee 3 áreas para evaluar el mensaje. Niegan la persona y obra de Jesucristo, tienen motivos inapropiados, palabras fingidas. En 2 de Juan, y no lo vamos a leer, pero lo tenemos ahí, 2 Juan 7-10, debemos practicar el discernimiento de probar los espíritus. ¿Cómo identificar un falso maestro? Predican a otro Jesús con otro evangelio. Poseen su propia fuente de poder. Vamos a ver la confesión de Pedro. Jesús empezó a interrogar a sus discípulos para probarlos y darles la oportunidad de identificar verbalmente quién era Él. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si los discípulos iban a predicar al Señor, tenían que tener claro quién era el Señor, cuál fue la obra del Señor. La gente tenía diversas opiniones sobre quién era Jesús. El 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista,
otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Bastantes opiniones, pero no las correctas. La palabra vosotros está en una posición enfática gramaticalmente, porque Jesús quería los pensamientos de ellos acerca de su identidad, no el de los demás. Y muchas veces nosotros también podemos decir, no, pues, ¿qué dice este versículo? No, pues Riley dice esto, y Schaefer dice esto, y esta otra persona dice esto, pero ¿qué dice uno? ¿Qué dices tú? Y si no lo comprendes, usas lo simple para entender lo complicado. Pero teniendo una fundación, teniendo una base de gracia y fe, puedes entender las Escrituras. Sabes lo que no dice. Sabes que no dice que la salvación es por fe. Sabes que no dice que la salvación se pierde. Así es que quería saber qué era lo que pensaban ellos. Pedro identificó a Jesús como el Mesías, a quien las Escrituras hebreas enseñaban que era más que un mero hombre. El 9:16 de Isaías 9:6, hermano, perdón. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Pedro reconoció la deidad de Cristo con la frase, el Hijo del Dios viviente. Como lo observamos en el siguiente evento, Pedro ganó su comprensión gradualmente. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el prometido Mesías del que sabemos, el Hijo de Dios, siendo tú Dios también. La relación correcta entre Pedro y Dios estaba basada en su comprensión y fe de la identidad de Jesús. No tenía una relación con Jesús porque Jesús era bueno con él, porque tenía buenas condiciones Pedro. No tenía esa relación. Tenía la relación con Cristo porque sabía quién era Él, sabía de su identidad y puso su fe en Él. Esa es la única manera que Dios tiene una relación con nosotros, es por medio de Cristo. Cristo edifica su iglesia sobre sí mismo. La frase "y sobre esta roca" se refiere a Cristo mismo. El griego hace una distinción clara de las palabras utilizadas para designar el vocablo piedra. El 18, hermano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver ese versículo un poco más cercano. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres una piedrita, que tú eres no una piedra de fundación, piedra grande, pero sí que sí fue una piedra. Y sobre esta roca, es diferente la palabra, la roca es una fundación, una bedrock, como le decimos en inglés, no sé cómo se diría aquí, pero es la fundación de algo, no una piedra chiquita. Así es que Cristo se refería a Él mismo. Sobre esta roca edificaré. ¿Qué tiempo es ese? ¿Presente, pasado o futuro? Edificaré, tiempo futuro. Así es que la iglesia no estaba ahí todavía, la iglesia tampoco no está en el Antiguo Testamento. Iba a ser algo que Cristo iba a hacer en el futuro. Sobre mí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, es la obra de Cristo. Él la va a edificar, es la responsabilidad de Él. Y tenemos un privilegio que Él nos usa a nosotros
para edificar a la iglesia. Esta roca edificaré mi iglesia, era en tiempo futuro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos la durabilidad de la iglesia, que ni la muerte pueda prevalecer contra su iglesia. Así es que era algo en el futuro, es la obra de Cristo, y Cristo es la fundación de la iglesia. Lo vemos también en Efesios 2, 19 y 20. Es importante este pasaje, Efesios sobre la iglesia. 2, 19 y 20, hermano. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y le estaba diciendo a los de Éfesos sobre la iglesia, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cristo usó a los apóstoles y profetas. ¿Apóstoles? Apóstoles, perdón, apóstoles. A los apóstoles y profetas, pero era para el fundamento. Ya no se está haciendo el fundamento, ya no, ahora ya están está Cristo poniendo las paredes y el techo. Y lo digo esto porque hay bastantes personas que dicen que son profetas o que son apóstoles. Pero eso Dios no nada más los usó para el fundamento. Y ya no los necesita, porque ya la fundación ya está. ¿Cuál es la fundación? La fundamento es la palabra de Dios. ¿Cómo va a haber otra profeta si ya tenemos aquí la palabra de Dios? Entonces, si hay otra profeta, hay que cerrar nuestras Biblias y escribir exactamente lo que está diciendo, porque es palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir una profeta. Y ya no hay apóstoles tampoco que son directamente mandados por Dios. Pero Cristo es la verdadera piedra, el fundamento. La palabra Petro significa una piedra pequeña. En Juan 1:42 el Señor le llamó a Pedro Cefas, que en arameo significa lo mismo. Mientras que el Petra, usado en la expresión y sobre esta roca edificaré mi iglesia, significa una piedra más grande o una roca. Yo creo que es lo que debe ser una bedrock, es una roca. Pequeña, grande y roca. Cristo es el fundamento de la iglesia. Pedro junto con todos los apóstoles así lo creyeron y lo enseñaron como tal. Y como lo vimos en Efesios ahorita 2, una persona se convierte en miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, de una sola manera, por medio de la fe en Cristo únicamente. Así es que la iglesia es todo aquel que ha creído en Cristo. Al momento de creer, esa persona ha sido puesto en el cuerpo de Cristo. Pero esa es la iglesia universal, la iglesia que Cristo está edificando y nos usa a nosotros para traer personas a Él y enseñarles quién es Cristo y para que ellos crean. Pero la iglesia universal se expresa en la iglesia esta donde estamos nosotros. La iglesia no son las paredes, pero la iglesia universal sí se expresa aquí. Así es como Cristo es el fundamento de la iglesia universal, Cristo es el fundamento también de aquí, debe de ser el fundamento de aquí de la iglesia de Peniel, la iglesia de Harlingen Bible Church, también Él debe ser el centro de esa iglesia. Jesús le prometió a Pedro una posición de autoridad en el reino. A Pedro se le dio el privilegio de abrir la puerta de la fe a los judíos el día de Pentecostés. Lo vemos en Hechos 2, a los judíos en Hechos 2, si puede leer, hermano, 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo:
Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. A los samaritanos en Hechos 8, 4 al 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A la ciudad de Samaria. Y a los gentiles, Hechos 10, 43 a 45. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. También sobre los gentiles reciben el Espíritu Santo. Jesús les ordenó terminantemente que no proclamarán esta información con nadie para que nada interfiriera con su plan de ir a la cruz por nuestra redención. Vamos a ver la reprensión de Pedro en Mateo 16, 21 al 23, hermano. 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En el versículo 21 dice: padecer mucho, ser muerto y resucitar al tercer día. Siempre que hablamos de la muerte de Cristo, tiene que tener también la resucitación. La muerte siempre va con la resucitación, no nada más que murió por nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, no simplemente que murió, sino que resucitó también. Pedro no quería que Cristo muriera y pensaba que tenía la razón en hablar contra el plan del Señor. Sin embargo, él no comprendía todo el plan. Jesús revirtió completamente el elogio, alabanza que había hecho a Pedro anteriormente. Lo revirtió completamente. Por desgracia, la sugerencia de Pedro era la misma de Satanás en Mateo 4, donde lo tentaba. Ambos querían que el Mesías recibiera la corona sin la cruz. Eso era lo mismo que quería Satanás. No quería que muriera por los pecados del mundo. La muerte de Jesús era central en su obra como Mesías, por eso vino. Por lo tanto, el detener su camino a la muerte era lo mismo que ayudar a Satanás. Por eso le dio una corrección muy dura. Vamos a ver algunas reflexiones sobre el intercambio entre Jesús y Pedro. Pedro creía en Jesús, pero no entendía todo lo relacionado con el plan de Dios. No siempre podemos entender el plan de Dios, pero Dios sigue siendo Dios y siempre debemos humildemente someternos a su voluntad. Y humildemente es saber quién somos nosotros y quién es Cristo. Humildemente sabemos
¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Y que Cristo lo hizo todo. Entender que Cristo lo hizo todo. Nosotros no hicimos nada. Puede ser que el plan de Dios no tenga significado para nosotros. Isaías 55:8, hermano. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Muchas veces estamos en situaciones donde no entendemos el plan de Dios. El evitar el error de Pedro implica el intercambiar el pensamiento de este mundo por el pensamiento de Cristo. 12:2, hermanos, Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Las instrucciones de Cristo son para el discipulado de los creyentes, son para el discipulado, no para la justificación de los incrédulos ante Dios. El deseo de seguir a Jesús significa obedecer continuamente por fe las órdenes de Él. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Dice, tome su cruz. ¿Aquí en Bolivia hay pena de muerte? No hay pena de muerte aquí en Bolivia. Aunque en los Estados Unidos sí hay pena de muerte. Y hay antes de recibir la pena de muerte, los ponen en una área que le dicen death, que es la muerte, death row, área de la muerte. Y entonces ya sabemos que todas las personas que están en esa área de la muerte, que ya está segura su muerte, van a recibir la pena de muerte. Así es que yo lo comparo del tomar su cruz, porque ¿qué significaba en tomando su cruz? Cuando uno en los tiempos de los romanos tomaban su cruz, que iban a la muerte, es lo que significaba la muerte. Así es que cuando nosotros pensamos en los Estados Unidos de death row, no pensamos de una persona que está haciendo obras, estamos pensando de una persona que ya está muerto, o que va a la muerte. Pero la tome su cruz significa la muerte. Niéguese o aparneomai significa negar completamente que se conoce a una persona o no prestar atención a ella, y es un mandato imperativo de no dar lugar al yo en el servicio a Cristo. De 6:1-14 de Romanos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es reconocer que nuestro viejo hombre ya ha muerto. Hemos sido crucificados con Cristo. Y no dar lugar al yo en el servicio a Cristo. Para esa generación, el tomar la cruz tenía mucho significado, así como la orden del negarse. Tenía mucho significado tomar la cruz, no era ninguna obra. El significado era la muerte. Una nota histórica, la cruz, un instrumento de muerte para los delitos capitales, era muy temida por su tortura insoportable. Jesús utilizó la imagen de la cruz para comunicar la verdad de que un creyente debe verse a sí mismo como posicionalmente muerto a su naturaleza del pecado.
La naturaleza del pecado no tiene autoridad legítima sobre el creyente. Romanos 6, 5 a 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así es que Cristo quiere que reconozcamos nuestra posición. No habla de ninguna obra para ser salvo. Habla de discipular. Tomar nuestra cruz significa vivir en la realidad de que estamos muertos a la autoridad de la naturaleza del pecado en virtud de nuestra identidad en Cristo. En el versículo 25, esta afirmación paradójica dice que la única manera de vivir verdaderamente es perder el enfoque y la confianza en sí mismo para enfocarse solo en Jesús, que es vivir por la fe. Hebreos 12, 1 al 3, hermano. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Con nuestro enfoque en Jesucristo. La persona que gana el mundo pierde el eterno. La persona que gana el mundo pierde el eterno peso de gloria. No la salvación, sino las recompensas. Y eso lo vemos en 2 Corintios 4, 16 y 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Conociendo esta verdad nos ayudará a centrarnos en las verdades eternas de arriba y no en las cosas temporales que se encuentran aquí abajo. Colosenses 3, 2 a 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Jesús se refirió a los 3 discípulos que pronto verían su reino y gloria en el monte de la transfiguración. Segundo de Pedro 1, 16 a 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De aquí, de una mapa de donde está Capernaum y van a Bethsaida. De Bethsaida al monte. La transfiguración. Y vamos a ir de Mateo y Lucas, vamos a ver esto en los dos libros. Mateo, en el primer versículo de Mateo 17, Jesús tomó consigo a los 3 discípulos que él dijo que no gustarían la muerte hasta que ellos vieran su gloria. 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Lucas enfatizó que el propósito de Jesús de subir a la montaña era para comunicarse con Dios el Padre en oración. Lucas 9, 28 al 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Por un corto tiempo, el cuerpo terrenal del Señor se transformó en su forma futura de la resurrección. Versículo 2, Mateo 17. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Resplandeció su rostro como el sol, no era reflexión del sol, resplandeció su rostro como el sol. Dice transfiguró, tuvo una metamorfosis, un cambio de forma, se transfiguró. Moisés era el legislador de Israel y conocía las presiones de ser un libertador. Elías era el profeta de la restauración futura y conocía el rechazo. Lucas 9, 30 y 31. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora 32 y 33. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para vosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. No sabiendo la impulsividad de Pedro provocó una respuesta incoherente. Querían poner a Cristo con el mismo nivel que Moisés y Elías, o quizás pensaba que el reino ya había llegado y quería hacerle un tabernáculo ahí a Jesús. El Padre, hablando desde el cielo, interrumpió la conversación de Pedro. Mateo 17, 4 y 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dice, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Y nada más a él se lo he dicho. Solamente Cristo. La voz del Padre aterrorizó a los discípulos, pero las palabras de Jesús les tranquilizó. Dice entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no teméis.
y alzando ellos los ojos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y es lo que debemos tener nosotros en mente, a Jesús solo, solamente Jesús es nuestro enfoque. La declaración de Jesús respecto a la resurrección preocupó a los 3 hombres, pero ellos le obedecieron. Marcos 9, 9 al 10. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello que de resucitar de los muertos. Tiene que ver muerte y resurrección, van los dos juntos. Así que vamos a ver por qué pasó la transfiguración. Contextualmente en Juan 6, el Mesías acababa de enseñar la verdad, resultando en su rechazo por parte de la gente, que eso lo vimos ayer. Cristo dice, yo soy el pan de la vida, el que cree en mí tiene vida eterna. Pedro reconoció a Jesús como el Mesías. Jesús advirtió a sus discípulos a que no le dijeran a nadie. Mientras tanto, el Señor comenzaba a instruirlos en cuanto a su muerte, sepultura y resurrección. Las instrucciones difíciles de Jesús provocaron la reacción de Pedro y los discípulos empezaron a preguntarse si habían perdido el derecho al reino. La transfiguración fue para el beneficio de los discípulos, porque después de la resurrección iban a declarar todo lo que vieron y enseñarían, que el reino vendría en el tiempo perfecto de Dios. Segundo de Pedro 1, 16 y 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ellos lo vieron con sus propios ojos y están bien preparados para declarar su nombre. Al examinar la declaración del Señor acerca de la resurrección, los discípulos preguntaron acerca de la venida de Elías. Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Los discípulos sabían algo sobre el esquema profético, pero lo que entendían no se alineaba con su comprensión actual. Algo no estaban comprendiendo. Algo les faltaba. Al examinar la declaración del Señor acerca de la resurrección, los discípulos preguntaron acerca de la venida de Elías. Los discípulos sabían algo sobre el esquema profético. Ellos sabían 4 hechos. Vamos a ver los 4 hechos. Ellos habían visto a Elías en el monte de la transfiguración. ¿Ya habían visto a Elías? Ellos comprendían la profecía del Antiguo Testamento en Malaquías 3:1 y 4, 5 al 6. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible,
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ellos sabían que Jesús dijo que iba a sufrir y morir. Esta información fue la que les provocó la confusión. Esos es donde estaban confusos. Ellos sabían que los escribas enseñaban que Elías vendría antes y ungiría al Mesías con aceite. Marcos 9:12. Respondió él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Jesús trajo a la luz un aspecto desechado de la obra del Mesías. Ese foco era el sufrimiento y la muerte del Mesías. Eso es lo que les faltaba, entender que el Mesías iba a sufrir, iba a morir, iba a resucitar al tercer día. El rechazo nacional de Israel de Juan el Bautista y del Mesías significaba que la culpa de los sufrimientos del Mesías pertenecieran a esa generación. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El 13 también, hermano. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. La implicación tras la declaración del Señor era que si Israel hubiera aceptado las palabras de Juan y de Jesús, entonces Juan hubiera sido el cumplimiento de la profecía con respecto a Elías. Juan hubiera sido el profeta en espíritu con respecto a Elías. Instrucciones sobre la fe. Pienso que es John. ¿Sí? Ok, vamos a cambiar.